gestión en el Ministerio de Economía. Estamos en comunicación telefónica con el economista, especialista en finanzas y consultor de empresas, Esteban Domecq, a quien saludamos y le agradecemos por esta comunicación. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por el llamado. Bueno, no, al contrario, gracias a vos. Te queremos consultar qué análisis haces de lo que significa la asunción de la CUNSA, de sus palabras, su mensaje, y sobre el de Sandleris también. Mira, yo creo que tienen que ver principalmente con una continuidad del principal lineamiento económico del gobierno, sobre todo cuando uno escucha al nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, digamos, habló de continuar con el programa fiscal, digamos, hay un gobierno que está muy comprometido con terminar de corregir, digamos, uno de los principales problemas y desequilibrios que arrastra esta economía desde hace muchos años. Claramente menciona acertadamente también que el frente político, el ciclo político está afectando fuertemente las expectativas, genera mucha incertidumbre y eso se traslada fuertemente al frente financiero, con mucho impacto en términos de inestabilidad del tipo de cambio, con la suba y el aumento de la volatilidad que hemos visto la semana pasada, sobre todo después del sorprendente resultado electoral que dejaron las PASO. Entonces, en ese sentido, digamos, teniendo en cuenta que estamos transitando el ciclo electoral, quedan prácticamente 2 meses para las generales, si hay balotaje quedará un mes más. Yo creo que el programa económico hoy, tanto desde el ala fiscal como desde el ala monetaria, apuntalan a aplicar un programa, digamos, de transición electoral que busque mitigar el impacto que pueda llegar a tener este aumento de la volatilidad en el tipo de cambio. Claro. ¿Cómo impacta afuera, ¿no? En los mercados, que es la pregunta que siempre, bueno, nos estamos haciendo últimamente todos los argentinos, este mensaje en donde se reafirma justamente esta política económica del gobierno de Mauricio Macri, frente a quizá las últimas declaraciones de Alberto Fernández, donde nosotros recién comentábamos, había usado quizá una palabra que no había caído muy bien en los mercados y que era esto de reestructuración, ¿no?, de la deuda? Yo creo que los mercados de afuera e incluso muchos argentinos, digamos, hoy van a estar a la espera de la resolución de las elecciones. O sea, cuando uno piensa en los precios de las acciones, de los bonos, lo que está sucediendo con el mercado cambiario y demás, digamos, lo que está reflejando sobre todo esta gran caída de los precios de los activos argentinos es una gran incertidumbre hacia adelante, sobre todo a partir del 10 de diciembre, cuando se suma el nuevo gobierno, ante un resultado donde ha quedado como principal, digamos, candidato a ganar las elecciones, Alberto Fernández, ¿no? Entonces, hoy, digamos, por más que la señal pueda ser buena y pueda transmitir confianza, este cambio en el ministro de Hacienda o la eventual conferencia doble que hemos visto hoy, lo cierto es que hasta que no se resuelva el escenario electoral, tanto los inversores que vienen más desde el lado financiero como los inversores que vienen más desde el lado real, que son los que invierten en grandes proyectos de inversión, o incluso empresarios pymes, hoy tienen paralizado todo tipo de decisiones sobre Argentina. Va a ser muy difícil que en estos 60 días podamos tener una reversión de este ciclo vendedor de la Argentina. Lo cierto es que como tenemos una contienda electoral con dos candidatos diametralmente opuestos en términos de lineamientos económicos y políticos y en términos de dirección, no es inocuo quien gane. Entonces, lamentablemente en Argentina no se discuten matices, la discusión es mucho más profunda, pero esto que sea más profunda genera muchísima incertidumbre. Estamos ante un escenario muy binario, blanco-negro diría yo, y esto se va a reflejar en una parálisis, todo en el mercado financiero y en un mayor daño en lo que es la economía real, producto de este parate y este parálisis. Claro. Esteban, desde la semana pasada, desde que el gobierno anunció esta serie de medidas con las que busca más o menos paliar un poco, reducir los impactos de esta crisis, se viene hablando de que el acuerdo con el fondo ya quedó obsoleto o que ya no está vigente. Sin embargo, la CUNSA le dedicó un apartado especial de su conferencia de prensa a los números vinculados con el déficit, con las metas fiscales y con la posible visita de una misión del fondo en los próximos días, que se había pospuesto ahora estos últimos días. ¿Qué análisis haces de eso? Con respecto a la visita hay que entender que la revisión que va a ser la quinta que hace el FMI en el marco del acuerdo de stand-by, lo que van a mirar son números del segundo trimestre, porque recién vamos a estar procesando esos números, y en ese sentido prácticamente, digamos, todos los requisitos, los lineamientos del programa están cumplidos. Así que yo no veo una gran complicación y creo que el fondo entiende
la complicación que podría generar no activar el próximo desembolso, que Claro. debería ser de acá a un mes. Claro. Así que en ese sentido, digamos, yo tengo el visto bueno con respecto, o sea, creo que el desenlace en el marco del programa debería ser favorable. Con respecto al cumplimiento de las metas fiscales, producto de estas medidas que se implementaron la semana que viene, hay que entender que por un lado los ingresos caen porque vamos en un escenario más recesivo, pero como es un escenario más inflacionario, esa mayor inflación aumenta la base de recaudación, y ahí tenés un efecto fiscal positivo, estimado más o menos en 0,2% del PBI, según los números que han mostrado. El costo fiscal de este aumento de las medidas es más o menos 0,3, entonces lo que están, digamos, de alguna manera excediendo en el marco del programa es más o menos de 0,1 puntos del PBI, que es un valor que está de alguna manera dentro de los límites de laxitud que había impuesto el fondo en el caso de que la situación económica y social se agravara. Así que yo por el momento no veo mayores complicaciones en ese frente. Estimamos que el gobierno podría llegar a cumplir no con el equilibrio primario, pero sí con tal como lo mostraron en el programa, en la conferencia, digamos, a la zona de 0,5, que va a estar más o menos en línea con lo que habían planificado. Claro. ¿Crees que estas medidas que ha anunciado el gobierno nacional la semana pasada van a ser suficientes, teniendo en cuenta que recién Sandleri se acaba de confirmar de alguna manera algo que ya era muy esperado, y el tema del impacto, ¿no?, en la inflación, en los precios, en la economía real de toda esta crisis económica? ¿Deberá tomar otras alternativas también el gobierno? Yo creo que ayudan a mitigar, pero no a paliar al 100% lo que la inflación producto del salto evaluatorio te genera. Digamos, tenemos una economía que estaba transitando piso desde noviembre, en marzo retrocedió, vuelve a transitar piso, intentaba asomar la cabeza. Ahora, este shock político que derivó en el salto cambiario y en la destrucción o en la caída estrepitosa de los principales activos argentinos va a generar que el piso se vuelva a quebrar y la actividad vuelva a entrar en una fase, digamos, de caída. En ese sentido, los paliativos van a tratar de contener, digamos, o por lo menos mitigar al máximo posible los efectos que pueda llegar a tener eso. Desde mi punto de vista no son suficientes. Entiendo que los tiempos de la política no están alineados a los tiempos de la economía. Entonces, en ese sentido, hasta que no se resuelva, digamos, las elecciones, no hay posibilidad de implementar un programa, digamos, mucho más consistente e integral, pensando en revertir el ciclo y que la economía pueda encauzar una fase de crecimiento. Hoy, lamentablemente, digamos, esta economía es esclava del ciclo político y mucha magia para hacer no hay, más allá de estas medidas paliativas microeconómicas, para por lo menos intentar que el daño que ha generado todo esto sea lo menor posible. Claro, justamente hablas de los tiempos políticos, de esta coyuntura política, y recién habló, ¿no?, Guido Sandleri, el presidente del Banco Central, y el candidato Alberto Fernández, que fue el que más ganó, le está pidiendo que no... él dijo que el tipo de cambio para él no debía subir más, pero le pide al Banco Central a su vez que no use reservas o que no gaste demasiadas reservas para frenarlo. Es como que también el Banco Central está como una especie de brete, ¿no?, en esta situación. Sí, la sábana es corta. La sábana es muy corta. Si uno mira los fundamentos de la economía en función de la sostenibilidad externa, el tipo de cambio actual es un tipo de cambio más que suficiente y diría yo hasta exagerado. Ahora, si yo evalúo el tipo de cambio en función de la incertidumbre que está generando esta contienda electoral, el tipo de cambio podría ser bajo. Sobre todo teniendo en cuenta que estamos con una economía que arrastra problemas desde hace 8 años, donde no se han podido corregir en estos 4 años, por más que se ha intentado, no se ha terminado de normalizar, o sea, arrastra desequilibrios que se han acumulado en el tiempo. Y sobre todo tenemos un frente monetario muy complejo en el tema del ELIX y demás. Entonces, es decir, bueno, este tipo de cambio, hoy, si no tuviese este nivel de incertidumbre política, diría que es súper exagerado para lo que necesita la economía argentina. Ahora, en el marco de que no sabemos qué es lo que va a suceder, y ante una eventual victoria de Alberto Fernández, lo cierto es que va a tener que poner el equipo y el programa sobre la mesa para decir cómo va a resolver los problemas que se han originado en su gobierno, en el gobierno en realidad de Cristina Fernández, y que el gobierno de Mauricio Macri no ha logrado resolver. Entonces la incertidumbre hacia adelante es doble ante una eventual victoria de Alberto Fernández. Y en ese sentido, el tipo de cambio puede terminar ajustando mucho más, porque en definitiva atrás del tipo de cambio tenemos inflación, tenemos nominalidad. Entonces
Hoy el tipo de cambio real quedó alto, pero automáticamente la inflación acelera y se empieza a bajar. Así que bueno, ahí tenemos un gran dilema, como bien decías vos, respecto a qué es lo que tiene que hacer el Banco Central en esta transición electoral. O cuida el nivel de reservas o cuida el tipo de cambio, o vas a un mix, y yo creo que está apuntando a eso, Claro. porque de alguna manera no puede dejar que con poco volumen el mercado, ante un aumento, si querés, del pánico, descontrole el tipo de cambio, siga saltando y las consecuencias sean aún peor. Bien, perfecto. Bueno, muy bien. Esteban, muchísimas gracias por esta comunicación, gracias por tus conceptos. Un gran saludo y estaremos en contacto seguramente porque novedades económicas vamos a tener de acá hasta fin de año seguro. Meses, seguro. Sí, con gusto. Estoy